Por ejemplo, con el tema de la fuga de capitales o el retorno de capitales de gente que se había llevado el dinero. Y que al verse en la situación que han estado, algunos han decidido volver con mucho dinero. Y muchos han decidido no llevárselo, claro, dejarlo en Rusia e invertir en Rusia. Entonces, esto era otro objetivo. Y luego hay un tercer objetivo, que era el de carácter geopolítico. Es decir, no sirve de nada llegar al Dnieper y obtener una victoria rápida y fulminante en Ucrania si no conseguimos doblegar a la OTAN para un acuerdo de tratados de paz colectiva en Europa. Porque entonces, ¿qué? Tendremos el problema en la frontera finlandesa, tendremos el problema en la frontera polaca, tendremos el problema de Kaliningrado, tendremos el problema... Entonces, esto era una forma... yo creo que cuando todo esto pase y se haga, podamos hacer un estudio en retrospectiva de cómo se ha llevado todo el tema, seguramente veremos fallos, porque los ha habido y es lógico que los haya siempre, pero también veremos que aciertos que dije, pues esto está muy bien diseñado o esto está bien. Luego ha habido cosas que lógicamente ni el ejército ruso, ni el ejército ucraniano, ni ningún ejército podía prever, como era la transformación del campo de batalla. Los drones han significado, un estudio reciente de esta misma semana, los drones han significado el 75% de las bajas. El 75% de las bajas. Es decir, lo cual, oye, hace que toda la investigación militar ahora mismo deba enfocarse en cómo anular a esos drones. Cómo anular cuando es un ataque en enjambre. Es decir, hay que buscar sistemas porque son los que realmente causan más bajas. Entonces, pero esto es una transformación clarísima del campo de batalla. Y ya hemos visto cómo se ha utilizado de todo, desde esa especie de sombrillas metálicas que llevaban los carros blindados. Yo he visto incluso carreteras donde les han puesto una especie de red a toda la carretera para poder cubrir la línea logística, porque si no están los drones permanentemente en el aire. Entonces, claro, todo eso, hasta que tú te vas adaptando, todo eso es tiempo. Cuando llegan unos HIMARS que por primera vez se utilizan en combate y tienes que detectar cómo funcionan y ver las contramedidas que tienes que tomar para interceptarlos, eso lleva un tiempo. Y lo mismo con los ATACMS. Es decir, que todo esto, a ver, esto también lo dice el reportaje del New York Times. Al final, Ucrania ha sido un gran laboratorio de guerra moderna. Por supuesto para el ejército ruso, pero también para los occidentales que han estado allí haciendo la guerra, aunque los que pusieran los muertos, fundamentalmente, fueran los ucranianos, ¿no? Que han Sí, sido sí, hay una revisión de toda la teoría y claro. de la estrategia militar que ha cambiado, ¿no? Es como cuando se introdujeron los blindados, ¿no? Los Claro, tanques claro. de Entonces, guerra. por ejemplo, ahora, mientras la OTAN sigue con su doctrina de la batalla terrestre, ya vemos el resultado que da con Yemen. Sí. Es decir, se han tirado esta semana bombardeando todos los días y anoche cayó el zambombazo en el aeropuerto Ben Gurión. Sí. Claro, es decir, es que y teniendo que desplazar los buques de la flota norteamericana a mayor distancia para evitar los ataques yemeníes. Es decir, que el mundo de la guerra, es decir, la doctrina militar, lógicamente va a sufrir cambios. Va a sufrir cambios tanto en lo que es una guerra de desgaste como en la propia batalla aeroterrestre. Lo que sí queda permanente, lo que sí permanece, Juan Antonio, es que para definir una guerra hay que poner hombres o mujeres en el terreno. Podrás tirar mucho desde arriba, pero... Eso es evidente, eso es ¿Y evidente. quién los pone? ¿Quién los pone? Claro, al final la infantería es la que sobre el terreno es la que realmente, digamos, realiza la labor de verdad, porque es la que ocupa el terreno y la que destruye al enemigo. Claro. Es decir, entonces esto es impepinable y eso va a existir siempre. Aquí, a ver, aquí yo durante años he estado escuchando entre compañeros y demás, no, el tanque ya es una cosa acabada. No, el tanque no está acabado. Nada está acabado siempre que tú
tengas posibilidades de utilizarlo y optimizarlo. Claro, si yo el tanque lo dejas solo por ahí, ya te va a llegar un dron y le va a perforar las cadenas y te lo va a utilizar. Pero si el tanque va acompañado en lo que es un teatro de batalla moderno, donde hay aviación, helicópteros de ataque, armas antiaéreas, artillería de campaña, inteligencia de señales, guerra electrónica, si tú combinas las armas, o sea, el sistema de armas combinadas, entonces todo es útil, claro que es útil. ¿Cómo no va a ser útil un tanque? Al final, cuando llega el momento del asalto final, los últimos 100 metros, a un tanque no lo paras. Ese es el tema. Entonces, se habla mucho bueno, pues esto va a hacer que los tanques desaparezcan. Entonces, no están así. Hay algunos sistemas de armas que seguro que sí. Es decir, el portaaviones es una cosa que tiene muy mal futuro. A mí me sorprende que los chinos sigan fabricando portaaviones. A mí también. Sí. Porque es algo que yo le veo poco futuro en un mundo donde un dron de larga distancia pesado con un misil hipersónico, ¿qué va a hacer un portaaviones contra él? Sí. Por lo menos te lo inhabilita o te lo... Entonces, y no digo ya con los nuevos submarinos de alta tecnología, por ejemplo, este último que fue a votar Putin el otro día. Que lo miramos acá, mira. Esto es Putin antes de ayer, el submarino. Bueno, en realidad lo que dice es, esto es Putin viendo la botadura del submarino y dice, en el día de hoy les confirmo entonces, nuestras tropas tienen la iniciativa estratégica en toda la línea de contacto, dice Putin, en toda la línea de contacto. Y recientemente, pero los vamos a destruir. Eso, los vamos a destruir, ratifica eso, pero en principio sería posible bajo el control de la ONU y de los Estados Unidos y de algunos países europeos, países europeos amigos, discutir la posibilidad de la instalación de una administración transitoria en Ucrania. Esto es un mensaje a Trump. Claro, lo que implicaría además, sí, claro, la salida del juego de Zelensky, ¿no? Lo que tú decías. Esto es un mensaje a Trump. A ver, explícalo, Juan Antonio. Sí, es decir, lo mismo que vemos nosotros lo ve Putin, lo ve el Kremlin. Es decir, Trump se ha paralizado, se ha quedado paralizado. Desde la reunión de Riad, donde se decidió los 30 días de pausa en ataques a infraestructuras energéticas, que al día siguiente fue incumplido por Zelensky, desde entonces Trump está paralizado. De esta reunión, ¿no? Allí en Riad. Prácticamente. Desde entonces Trump está paralizado. Entonces, bueno, es decir, Putin por 2 veces ha hecho declaraciones que son claramente mensajes a Trump, en el mismo sentido de una administración temporal en Ucrania, interina, bajo bandera de Naciones Unidas. Lo vuelve a repetir en el submarino, un submarino que es el primer submarino nuclear armado con misiles Zircón hipersónicos. Es decir, si yo un submarino nuclear es muy difícil de detectar y de interceptar en alta mar, donde puede lanzar misiles de crucero a gran distancia. Tú imagínate ese submarino que se va a enfrentar con un grupo de ataque de portaaviones norteamericano, que suele ser un portaaviones, un par de cruceros o de destructores, de escolta. Que van a 40 nudos, ¿no? Claro, más o menos. Algún buque de servicio, de apoyo, ¿verdad? Y entonces tú imagínate que a una distancia donde todavía no puede hacer nada porque no hay alcance de aviones o de detección por parte del grupo de portaaviones de ataque, de la Task Force, pues imagina que un submarino de esto te lanza 16 o 18 misiles hipersónicos Zircón. A lo mejor con suerte, como si jugaras a la lotería, igual interceptas alguno. Pero el resto no. ¿Y entonces qué? Es decir, por eso digo que a mí el portaaviones me parece un arma muy cara para ya el servicio que a lo mejor puede dar. ¿Y qué va a hacer de Estados Unidos con, creo que son 12 portaaviones que tiene, ¿no? O 14, no recuerdo cuántos.
Pues Claro, no, eso servía para otro tipo de guerra. claro, Con claro, aviones que iban y atacaban allí claro, en Irak, claro, era un sistema de Afganistán. proyección de fuerza en batalla aeroterrestre. Es decir, yo acerco mis portaaviones, cada uno lleva 100 aparatos, los pongo en el aire y a bombardear. Claro. Y a lanzar misiles Tomahawk y ya está, ya está. ¿Por qué? Pues como lo que tengo enfrente son pastores de cabras que no tienen defensa antiaérea ni tienen misiles de antibuque, pues claro, ¿qué van a hacer? No tienen aviación, pues ¿qué van a hacer? Claro, cuando ya un enemigo mucho más débil, pero con alguna capacidad de responder, como son los yemeníes, ya se ha empezado a ver cuál es el resultado. Con misiles iraníes o de Corea del Norte, no se sabe, o Claro, rusos. ya se ha empezado a ver cuál es el resultado. Entonces, esto hace que el portaaviones sea un arma que va entrando en obsolescencia. Pero el mensaje de Putin, es decir, lo hace en la botadura de ese de ese submarino nuclear avanzado, con misiles hipersónicos. Y el mensaje es: Donald, vamos a intentar avanzar. Mira, quítate en medio al tipo montamos una administración interina y vamos a elección y avanzamos. Porque si no, yo voy a destruir esto, lo voy a destruir. Es decir, voy a continuar la guerra. ¿Y por qué tanto afán de Putin? Porque es cierto, cualquier líder quiere reducir la guerra porque su público, su país, ya ha perdido mucha gente, hay urgencia en eso, pero no es la misma urgencia la de Putin. Pero, ¿por qué? ¿Por qué necesita la paz Putin ahora? Pues porque yo creo que los planes de Putin son otros. Ah, No era la guerra. Los planes de Putin, yo es creo que... invadir París. Ahora me he enterado. Claro. Es Los invadir planes de París. Putin tiene toda una serie de planes de desarrollo, Claro. algunos concretados con China, otros podían ser concretados con Estados Unidos, Sí, como hubo en las primeras conversaciones. sí. Entonces, lo que le interesa es eso. Lo que le interesa es poner en marcha una estación espacial conjunta con China. Lo que le interesa es es reiniciar una carrera espacial de envergadura. Lo que le interesa es aumentar el grado de desarrollo del país, porque territorio no le hace falta, materias primas no le hacen falta. Realmente, en la única cosa que es deficitaria Rusia es en demografía. Tiene mucho territorio para la población. Dicen que está habiendo mucha llegada de, sobre todo, trabajadores de calificación intermedia de Asia Central, de la misma China, de diferentes países, porque no da abasto la estructura de las empresas, las industrias, las No. fábricas. Yo ya No hace hay tiempo, técnicos. Hay Javier, ingenieros sí, hay muchos, hay obreros, pero no hace hay más de un técnicos. año, yo en uno de los viajes que hice, ya vi muchos carteles necesitaban técnicos intermedios, efectivamente, Claro, obreros bien pagados, obreros obreros especializados bien calificados, pagados. ¿no? Sí, obreros cualificados. Es decir, ¿por qué? Porque claro, cuando tú tienes una industria funcionando a pleno rendimiento, a veces 7 días de la semana en varios turnos, claro, tú necesitas gente para trabajar. Juan Antonio, estos días hizo una visita creo que fue ayer o antes de ayer, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, con su esposa a Groenlandia. Ah, Ese le parecía un tema ya terminado, digamos, estas cosas de Trump, quiero Groenlandia, quiero Panamá, quiero esto, quiero lo otro. Y bueno, dijo que quería el Uruguay también. No, eso no. Pero allí fue J.D. Vance también y tenía planeado quedarse 3 días con su esposa, recorrer Groenlandia. Y lo cierto es que hubo tanta oposición por parte del pueblo de allí, de Groenlandia, de los parlamentarios de Groenlandia y de Dinamarca, todos diciendo esto es una intromisión, no queremos. Yo sé que los norteamericanos, y esto los conozco bien, ellos creen, están convencidos que el planeta entero quiere ser norteamericano y que sí. envidiamos su método de vida, su estilo de vida, creen que los envidiamos. Entonces ellos van como diciendo, bueno, vengan Groenlandia, los vamos a aceptar. Y lo cierto es que no fue así. Y allí fue C'est este tout hombre. sourire aux côtés de son épouse Usha que J.D. Vance. Bueno, allí fue, y lo cierto es que lo que iba a ser una visita de 3 días se redujo a una visita de un día
a una base militar que tiene Estados Unidos en Groenlandia desde el momento de la Segunda Guerra Mundial. Y allí les dijo, J.D. Vance dijo, lo dice acá públicamente, Groenlandia se merece algo mejor, Dinamarca ha hecho todo mal, Dinamarca, un aliado, no está hablando de Corea del Norte, y nosotros, que somos maravillosos, les vamos a dar el futuro que ustedes se merecen. Y lo cierto es que se tuvo que cargar en los aviones las limusinas de guerra que les gustan llevar a ellos, y se tuvo que ir a casa. ¿Qué es esto de tanta obstinación entonces con Groenlandia, querido Juan Antonio? A ver, esto no es una tontería. Es decir, esto no es que a Trump se haya ocurrido de buenas a primeras que ahora quiero hacerme con Groenlandia. Aquí hay un plan geopolítico, geoestratégico y geoeconómico muy importante que viene de antes de Trump. En la Doctrina de Seguridad Nacional de 2024, publicada en el pasado mes de junio, ya había un plan al respecto del Ártico que incluía esta cuestión. Esto es antes de que llegara Trump, antes de que ganara las elecciones Trump. De hecho, también por esa fecha se firmó el Pacto del Hielo con Finlandia y creo que con Noruega para construir rompehielos. Aquí, ¿qué es lo que está en juego? Lo que está en juego, desde el punto de vista geopolítico, es el control del Ártico. Y claro, el control del Ártico va en función, según las Naciones Unidas y ratificado por el Consejo Ártico, que lo conforman los 9 países ribereños o cuasi ribereños que están en la zona, el control del Ártico ahora mismo en un 50% es ruso. En un 10% aproximadamente es norteamericano por Alaska. Hay que mirar del otro lado del mapa. Sí, es que esto como se ve bien es si pones un mapa enfocado desde el Polo Norte. Entonces ves, claro, ves el Ártico completo, ¿no? Entonces el 50% ruso, el 10% por Alaska norteamericano, un 10% por Groenlandia danés y un 20% aproximadamente canadiense. Claro, esto significa que la ruta marítima del norte, el corredor marítimo del norte, que permite que los productos de Asia, para llegar al centro de Europa, en vez de recorrer 24.000 kilómetros, lo puedan hacer con 13.000 y pico, lo controlan los rusos. 15 días menos de navegación, yendo por aquí arriba. Lo controlan los rusos. Y entonces, evidentemente, el control del Ártico se convierte en una cosa, desde un punto de vista geopolítico, muy importante. Claro, la intención de Estados Unidos, ¿cuál es? Me hago con Groenlandia y, como sea, domino Canadá. Ya veremos la fórmula. De esa manera, Estados Unidos tendría un 45%. Y entonces ya se podría repartir con Rusia los beneficios de la ruta marítima del Ártico. Ese es el objetivo. A eso hay que sumarle el objetivo geoestratégico. Si uno espera. Pero no hagamos la que hizo Zelensky con los británicos y después con los norteamericanos, vender 2 veces el mismo producto, porque Rusia ya le vendió, entre comillas, la ruta del Ártico a los chinos. Le dijo, China, por acá tú llegas más rápido. Y los chinos están contentos, evitan el pase por Malaca y demás. La parte que domina Rusia, ya los chinos están haciendo incluso grandes inversiones en puertos y demás. ¿Por qué? Incluso porque gran parte del gas natural del Ártico ya va a China. Pero hay otra parte de la ruta, por ejemplo, para llevar productos a Norteamérica y a Sudamérica, o, por ejemplo, para la parte más occidental de Europa, que pues, necesitaría la continuación de la ruta marítima del norte, que es la parte que tocaría Alaska, Canadá, Groenlandia. Y cerraríamos el círculo. Quedaría el 4% de Noruega, pero bueno, Noruega no va a decir nada, claro. Es decir, y cerraríamos el círculo. Claro, esto es muy importante. Es decir, porque también lleva ganancias para China y para otras potencias asiáticas. Porque ya digo, es que pasamos de 24.000 kilómetros
a 13.000 y pico. Fijaos el ahorro que eso significa. Luego Rusia ha desarrollado, ha construido y está construyendo buques rompehielos, porque toda esa zona, si bien se está deshielando... Sí, pero eso es muy lento, ya sabemos lo del cambio climático, eso es muy lento y no sé si lo llegaremos a ver sin hielo alguna vez nosotros, Ariel? O sea, sí, claro. Pero una flota de rompehielos atómicos... Rusia tiene una flota de rompehielos de 40 buques, 8 de ellos nucleares. Eso no lo tiene nadie. Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos tiene 3. Uno de ellos está en puerto porque no funciona. Nucleares no quiere decir con bombas atómicas, sino que tiene propulsión nuclear. Propulsión nuclear, efectivamente. Por lo tanto, le da una potencia y una autonomía tremenda, ¿no? Incluso Rusia ha desarrollado buques con central nuclear para dar energía a ciudades costeras a 40, 50 o 60 grados bajo cero. Es decir, el desarrollo del Ártico que lleva Rusia es impensable ahora mismo para Estados Unidos. Es decir, le ha ganado mucho terreno porque cuando cayó la Unión Soviética y con la Guerra Fría, Estados Unidos desmontó gran parte de las bases militares que tenía en el Ártico. De hecho, y ahora viene lo del factor estratégico, de hecho, si uno mira el mapa desde el Polo Norte, claro, Rusia prácticamente hace frontera con Norteamérica. Hay un mar helado en medio. ¿Sí? Hace frontera. Es decir, la distancia más corta para la proyección de fuerza desde Rusia hacia Estados Unidos no pasa por Europa y el Atlántico, pasa por el Ártico. Por lo tanto, Estados Unidos tenía todo un sistema de radares de alerta temprana, también en Groenlandia, en la base de Thule, esta que ha visitado Vance. ¿Por qué? Para intentar detectar los misiles intercontinentales soviéticos si hubiera habido una escalada nuclear, ¿no? Dicen que creo que en algunas partes hasta se cruza caminando desde Rusia hacia Alaska. Sí, en la parte de Alaska sí. Incluso hay una isla ya casi metida en Alaska que es una isla rusa. Exactamente, que todo esto es mar helado, esto es Alaska, territorio de los Estados Unidos, este es uno de los estados de Estados Unidos y esto es Rusia. O sea que de aquel lado están pegados. Se mira, lo que pasa es que acá en Rusia no hay nadie, ¿no? En toda esta zona. Sí, hombre, ahora están abriendo puertos de gran profundidad, explotaciones de gas. Ahí incluso tenían negocios con Gazprom, Chevron tenía negocio con Gazprom y Exxon y demás. Es decir, toda la zona de Siberia y demás es una zona prácticamente que no se ha rascado. No sabemos lo que puede haber ahí. Claro. Porque prácticamente ni se ha rascado, ¿no? Entonces, claro, el factor geoestratégico significa que para detectar misiles hipersónicos y de alguna forma intentar interceptarlos, Estados Unidos necesita tener un control más amplio del Ártico para poner sus radares de alerta temprana. Y eso significa el norte de Canadá y Groenlandia.